Vamos a hablar dentro del tema de respiratorio de un tema que ya vimos en fisiología del ejercicio, que es la utilización del oxígeno por el organismo. Entonces, fíjense, nosotros hablamos en la clase pasada de la hemoglobina, que era una estructura compuesta por una proteína y un grupo de hierro que tenía una gran afinidad por el oxígeno. La hemoglobina, cuando forma un enlace químico con el oxígeno, pasa a llamarse oxihemoglobina. Bien, entonces fíjense que aquí lo estamos viendo. Aquí tenemos el glóbulo rojo, la molécula de hemoglobina, cómo ella va a formar un enlace con el oxígeno que aportan los pulmones en la hematosis y cómo este oxígeno luego es transportado y liberado a las células de los tejidos. Recordemos entonces cuando nosotros veíamos el gráfico de la concentración de hemoglobina disponible, la oxihemoglobina y la presión de oxígeno que necesitaba. Entonces aquí tenemos el oxígeno fusionado con moléculas de hemoglobina, que es lo que se conoce como la oxihemoglobina. Entonces fíjense, esto que ya yo se los mencioné, la estructura de la hemoglobina, ¿verdad? Este es el glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo tiene cientos de millones de moléculas de hemoglobina que transportan el oxígeno. Aquí está el grupo hemo o grupo M de hierro y aquí está la globina, que es una proteína que se sintetiza en el hígado. Por otra parte, vamos a tener a la mioglobina y entonces es importante discriminar. Ya sabemos lo que es la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, la mioglobina, ¿qué es la mioglobina? Es una hemoproteína también similar a la hemoglobina, pero ella es muscular. Estructuralmente y funcionalmente muy parecida a la hemoglobina, pero no es la hemoglobina. Ella es la hemoglobina del tejido muscular. Es una proteína pequeña y también tiene su átomo de hierro. Ella tiene tres hélices de estructuras de hemoglobina. Entonces, ella es una proteína muy compacta. ¿Y qué es lo que ella hace? La función de ella, la función de la hemoglobina es transportar oxígeno. En cambio, la función de la mioglobina es almacenar oxígeno. Por eso, uno de los factores que se toman en cuenta a nivel bioquímico en la evaluación de atletas de alto rendimiento es la cantidad de mioglobina que logran formar. Y eso es parte de los objetivos que se debe proponer cuando se le hace un plan de entrenamiento al atleta o deportista de alto rendimiento, ¿verdad? La formación de mioglobina. Entonces aquí volvemos a algo que ya hablamos en la clase anterior, donde hablamos del efecto Bohr. El efecto Bohr era que, en otras palabras, al disminuir el pH, o sea, el pH era por debajo de 7,35, era un pH ácido, y eso hacía que hubiese menos afinidad del oxígeno por la hemoglobina, es decir, que la hemoglobina disminuye su capacidad de captar el oxígeno. Por lo tanto, eso hace que en esta situación, donde hay una acidez en la sangre, sea necesario suministrarle a ese paciente o a esa persona una mayor presión de oxígeno, ¿verdad? ¿Para qué? Para reparar esa falta de afinidad que tiene porque baja el pH. Eso también puede ocurrir, fíjense, cuando hay la DPG, que es la difosfoglicerasa, que es una enzima que puede disminuir en los pacientes que tienen patologías metabólicas específicas, enfermedades raras metabólicas. También puede ocurrir cuando hay un aumento de temperatura. ¿Por qué en el calor? Porque un aumento de temperatura puede llevar a una disminución de la captación del oxígeno por parte de la hemoglobina. Porque recuerden que el calor
aumenta la energía cinética, aumenta el número de choque de partículas por minuto. Y este aumento de la energía cinética disminuye el tiempo real en que esa hemoglobina puede captar el oxígeno. Bien, ¿en qué situación serían estos aumentos de temperatura? Por ejemplo, en una fiebre extrema, en expuestos a un calor extremo. Por eso ustedes ven que hay personas que tienen síntomas respiratorios como disnea o dificultad para respirar cuando tienen fiebres muy altas o cuando tienen una alta temperatura o están en un ambiente de alta temperatura. Aquí estamos viendo el consumo de oxígeno en el ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que nos permiten determinar cuál es el consumo de oxígeno que hay en el individuo en el ejercicio? Uno es la capacidad de difusión pulmonar. El otro es el gasto cardíaco, la capacidad de transporte de oxígeno y la característica de los músculos esqueléticos. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de capacidad de difusión del pulmón, vamos a hablar de dos características, una de las cuales ya vimos cuando vimos la hematosis, que habíamos dicho que era difusión. Difusión es el paso de un gas a través de una membrana biológica. Cuando el CO2 o dióxido de carbono pasa del capilar sanguíneo al interior del alvéolo y cuando del interior del alvéolo el oxígeno pasa al capilar sanguíneo, sale, eso es un proceso de difusión. Hay otro proceso que se refiere a la circulación de sangre por estas estructuras que se le llama perfusión. Pero aquí lo que vamos a tomar en cuenta es la difusión pulmonar, la hematosis, ¿verdad? Es uno de los elementos que tenemos que considerar para determinar el consumo de oxígeno. Bien, el otro, esto por ejemplo, la capacidad de difusión pulmonar indirectamente a través del oxímetro, podemos más o menos tener un estimado en una situación que no sea clínica, pues en un hospital, en una situación, por ejemplo, en la realidad, en la calle, etc. El otro es el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Vamos a recordar que es la frecuencia cardíaca por el volumen de sangre que emite el corazón por minuto. Bien, entonces, a mayor gasto cardíaco, hay mayor consumo de oxígeno. El otro parámetro que tenemos que considerar es la capacidad de transporte de oxígeno. Cuando hablamos de capacidad de transporte de oxígeno, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de la oxihemoglobina y cómo está en ese momento. Cuando hablamos de las características del músculo esquelético, estamos viendo la masa de esos músculos, el grado de hipertrofia que tienen esos músculos, no solamente los músculos periféricos, sino el corazón como músculo, ¿verdad? Y también que vamos a tomar en cuenta aquí la mioglobina que les hablé anteriormente. ¿Por qué? Porque ellas son potencialmente la reserva de oxígeno que puede tener el sujeto en un momento determinado. Entonces, fíjense, vamos a recordar lo que era la deuda de oxígeno. La deuda de oxígeno se refiere a que en una actividad física determinada de la persona, ella tiene un consumo de oxígeno. Y ese consumo de oxígeno va a tener que ver con la reserva de oxígeno que tiene esa persona. Entonces, para un ejercicio determinado, está establecido o pautado que hay una cantidad determinada de oxígeno que debe ser consumida en ese ejercicio. Ahora bien, si por ejemplo, y también ese ejercicio va a consumir una cantidad determinada de oxígeno en un determinado tiempo. Entonces, la deuda de oxígeno, ¿qué va a ser? Va a ser la cantidad de oxígeno que estaba en disposición para usar esa cantidad de oxígeno en un determinado tiempo, en una determinada actividad física, y, por ejemplo, de ese 100% de ese oxígeno que estaba disponible, se usó, por ejemplo, un 70%. O sea, que ¿cuál sería la deuda de oxígeno en este caso? 30%. Es decir,
había un 100% de oxígeno, de cantidad de oxígeno para una actividad física determinada en un tiempo determinado, con unas características físicas determinadas de la persona que la realiza: edad, sexo, talla, peso, nutrición, etc. Entonces, de ese 100% que disponía esa persona para realizar esa actividad, ella realizó la actividad completamente de una forma impecable, pero no gastó el 100%, sino que gastó el 70%. Eso significa que le queda un 30% de deuda de oxígeno. ¿Qué indica eso? Que esa persona aumentó su rendimiento y que el ejercicio o el entrenamiento que fue sometida a esa persona fue exitoso. ¿Por qué? Porque está ahorrando oxígeno. Si en un año o 6 meses esa persona, la deuda de oxígeno, en vez de ser 30 es 40, que indica que esa persona aumentó su rendimiento. Y eso es lo que vemos acá en la gráfica, fíjense. Aquí estamos viendo en la abscisa la duración del ejercicio, ¿verdad? Entonces, aquí está la cantidad, el volumen de oxígeno que se está consumiendo, que está aquí en la ordenada, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que hay un consumo de oxígeno. Esta curva, de la que se llama déficit de oxígeno, nos está hablando de la cantidad de oxígeno que se va consumiendo a medida que transcurre el ejercicio. Entonces, fíjense, partimos de cero, de reposo. Empieza a aumentar, 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 aumentar el consumo de oxígeno, que aquí se llama déficit, hasta que esa persona en un entrenamiento determinado mantiene estable ese consumo de oxígeno. Fíjense, lo mantiene una meseta, ¿verdad? No sube más, pero tampoco baja. Y lo va a mantener en un transcurso de un tiempo. Este consumo de oxígeno, que es el VO2 que tenemos aquí. Ahora, luego vamos a tener que él logra mantener esta situación y ya aquí entonces empieza a ver, él mantiene estable la cantidad de consumo de oxígeno, pero claro, llega un momento en que él va, como va ya terminando el ejercicio, va a disminuir ese consumo de oxígeno. Entonces, hasta que la persona, esto se llama la porción lenta, que es cuando el ejercicio termina. O sea, por ejemplo, esto es una carrera, se mantiene estable el consumo de oxígeno. Aquí ya están llegando los últimos metros, entonces va disminuyendo abruptamente la necesidad de consumo de oxígeno. Y a la final, entonces, ¿qué es la deuda de oxígeno? Es este segmento que no fue necesario utilizar para culminar un ejercicio completo. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, la tasa de consumo de oxígeno, volumen por minuto, que lo estamos viendo en la ordenada, y en la abscisa vamos a ver el tiempo. Entonces, fíjense, aquí tenemos el ejercicio, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que hay un aumento del consumo de oxígeno, ¿verdad? Vertical. Luego, ya al minuto 4, hay una caída de ese consumo de oxígeno. Y se forma una deuda de oxígeno lactácida de 3.5 litros. Esto se refiere cuando se está usando la vía del piruvato o la vía del ácido láctico, que vamos a recordar que en la vía anaerobia o la vía del ácido láctico se consume menos ATP que en la vía aeróbica, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la deuda de oxígeno por ácido láctico es de 8 litros. Es decir, vamos a recordar lo siguiente, que cuando se activa, nosotros tenemos primero el metabolismo aerobio, ¿verdad? Donde es directamente el ciclo de Krebs, que es la vía del piruvato que va a acetil-CoA, que va a entrar en el ciclo de Krebs. Pero cuando hablamos de la vía del ácido láctico,
estamos hablando de la vía anaerobia, donde vamos a ir, que vamos a pasar de ácido láctico a piruvato y directamente a acetil-CoA. Si esta vía se agota, vamos a caer ¿en qué? En la fatiga. Pero en un buen entrenamiento, fíjense, aquí alcanzamos rápidamente un consumo máximo de oxígeno, empieza a haber una caída, pero ya la caída es gradual, porque se está usando la vía del ácido láctico, pero a diferencia de una persona que no está entrenada, prolongamos esa vía. Vamos a recordar que esta vía, ¿cómo nosotros la recuperamos? Donde prolongamos el ejercicio para tratar de mantener, pero a la vez mantener un consumo mínimo de oxígeno para mejorar nuestra deuda de oxígeno. Esto es en los ejercicios, por ejemplo, de intervalo. Y esto que estamos viendo aquí, ¿qué traduce? Cuando vemos esta curva en un deportista o en una persona que está entrenando, lo que estamos viendo es una persona cuyo periodo de recuperación disminuye. Y eso, entre otros parámetros que ya vimos en fisiología del ejercicio, que nos indica que ha habido un buen entrenamiento. El entrenamiento disminuye el periodo de recuperación. Ok, entonces fíjense, la velocidad de consumo de oxígeno por los pulmones durante un ejercicio máximo de 4 minutos de duración, seguido de 40 minutos después de haber finalizado el ejercicio. Entonces, esto muestra el principio de la deuda de oxígeno. Por ejemplo, esto lo podemos ver en los velocistas, por ejemplo, en los 100 metros planos, en otro tipo de pruebas, en los deportes de intervalo, básquet, etc. Entonces, fíjense que esta es otra manera de recuperar la deuda de oxígeno, aumentarla, y como verán es a través del entrenamiento, por supuesto, y otros parámetros como la nutrición. Entonces aquí, hablando de la nutrición, es importante hablar de esto porque, por ejemplo, en los pacientes con enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica particularmente, hay un problema nutricional porque hay un alto consumo de calorías y estas personas tienen, uno de los síntomas es que tienden a perder peso, nada más por el problema respiratorio. Entonces, esto es nada más para acordar, fíjense, donde estamos viendo, aquí estamos viendo el porcentaje de utilización de los hidratos de carbono, que es alto. Luego tenemos el porcentaje de utilización de dietas grasas y cuando tenemos una dieta mixta. Entonces, ¿qué sugiere esto? Y aquí estamos hablando del agotamiento. ¿De qué agotamiento estamos hablando? Estamos hablando de que una persona que tiene, por ejemplo, una dieta rica en grasas, como verán aquí, que aquí se cuenta es el tiempo, en más corto tiempo esa persona se va a agotar, va a caer en fatiga, va a caer en el metabolismo del ácido láctico, ¿verdad? En la vía del piruvato. Esta vía anaerobia. Y esto es por el uso de grasas saturadas, ¿verdad? Grasas de origen animal. Esto mismo lo verán ustedes, por ejemplo, mucho en los pacientes obesos que están en la sala de rehabilitación cardiovascular y cardiorrespiratoria. Cuando hay una dieta mixta, o sea, en parte carbohidratos y grasas, que es lo que predomina, vemos que también se presenta el agotamiento, pero un poquito más tarde. En cambio, nosotros vamos a ver que el agotamiento va a aparecer más tardíamente cuando la dieta es rica en hidratos de carbono, sobre todo cuando estamos hablando de carbohidratos complejos, no carbohidratos simples que son las harinas refinadas, sino los carbohidratos complejos. Aquí vamos a caer en otro tema que es importante a tomar en cuenta, no solamente en la utilización del oxígeno, sino en patologías. Vamos a hablar un poquito de la ventilación y la perfusión y las zonas de West. West estableció
que el pulmón no ventilaba igual en toda su dimensión. O sea, nosotros tenemos un pulmón, ¿verdad? Este es todo el pulmón. Nosotros pudiéramos pensar que él ventila, o sea, él entra y sale aire igual en todo el pulmón, y no es así. Eso depende de la zona anatómica del pulmón que estemos hablando. En el vértice, este es el vértice pulmonar, esta es la zona media y esta es la base pulmonar. Entonces, la ventilación y la perfusión varían. Repito, la ventilación se refiere a la difusión de gases, al intercambio gaseoso entre CO2 y oxígeno. La perfusión se refiere al aporte de sangre a través de los capilares pulmonares a toda la masa del pulmón. Entonces, él estableció que en el vértice de ambos pulmones, la presión arterial era mayor que la presión alveolar, perdón, del alvéolo, era mayor que la presión arterial y esta era mayor que la presión venosa. Recuerden que la presión venosa, las venas son un sistema de bajas presiones comparados con las arterias, ¿verdad? Entonces, en el vértice pulmonar vamos a tener una mayor perfusión alveolar, va a ser mayor que la presión arterial y la presión venosa. ¿Por qué? Porque resulta que la población de alvéolos en el vértice es mayor. Es decir, que en el vértice pulmonar hay más difusión de gases, es más el intercambio gaseoso. Cuando caemos en la zona media del pulmón, vamos a encontrar que la perfusión, que la presión arterial es mayor que la presión alveolar y mayor que la presión venosa. ¿Por qué? Porque ya en la zona media del pulmón hay mayor cantidad de capilares sanguíneos que de alvéolo. Entonces, aquí va a tomar más importancia la perfusión, es decir, que el oxígeno llega por vía sanguínea, más que por el intercambio gaseoso que se da en la hematosis. Luego, en las bases pulmonares, nosotros vamos a tener que la presión arterial es mayor que la presión venosa y esta mayor a su vez que la presión alveolar. ¿Por qué? Porque la población alveolar en las bases pulmonares es menor y ahí hay más capilares que alvéolos. Bien, entonces esto es importante cuando nosotros vamos a ver pacientes que pueden tener lesiones anatómicas en sus pulmones. Por ejemplo, un paciente que haya tenido una herida por arma de fuego, por ejemplo, en la zona media del pulmón, entonces nosotros inmediatamente revisamos cuál es el déficit más importante que hay ahí. Lo que va a predominar ahí es la presión arterial, más que la presión de oxígeno, la presión alveolar. Entonces, para subsanar esta situación, lo primero es manejar el volumen de líquidos que se le está suministrando al paciente. Estamos hablando en un momento de emergencia. O imagínense que esto fuera un paciente, por ejemplo, que sufre una quemadura de 3er grado, que puede llegar a quemar la superficie de los pulmones. Entonces se puede presentar esta situación. Entonces aquí la hidratación toma más importancia que la oxigenoterapia. Igualmente, si nosotros tenemos un paciente que, por ejemplo, tiene una neumonía en bases pulmonares, ¿qué es lo más importante ahí? La presión arterial y la presión venosa, más que la alveolar. Entonces aquí, más que el suministro de oxígeno, lo que tenemos es que drenar ese pulmón y retirar ese exceso de líquido que va a afectar la captación de oxígeno por parte del pulmón. Entonces, esto es similar a lo que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, esto es importante que ustedes lo consideren cuando evalúen a pacientes que tienen una neumonía activa, que tienen una fibrosis pulmonar, que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tienen tumores, que tienen paraplegia,